Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate. El invitado de hoy es Carlos Varela, CEO de Endresen Hauser y anterior CEO de Colsin. Hola Carlos, y pues muchas gracias por acompañarnos y tomarte el tiempo. Y de pronto para iniciar de una vez, ¿nos puedes contar un poquito quién es Carlos y cómo has llegado al rol que tienes ahora en la empresa? Y de pronto cuéntanos también un poquito de qué hace Endresen Hauser. Gracias, Fabián. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Bueno, Carlos Varela es un ser humano de 41 años que viene de una familia muy tradicional en el sur de Colombia, en Nariño. Llevo casi 20 años de vida laboral. Empecé mis primeros pinitos en liderazgo a los 23 años y en este momento tengo el honor de dirigir Endresen Hauser Colombia, que es una multinacional suiza, líder en el mercado de la instrumentación industrial, lleva 70 años en el mercado, líder en innovación. Endres se caracteriza por siempre estar a la vanguardia en la innovación. Tenemos más de 9.000 patentes en instrumentación industrial, que es lo que hacemos. Y hace 9 años, Endres Hauser decide llegar a Colombia en directo, porque antes lo hacía a través de un representante. Y en ese momento es cuando, después de un proceso bastante interesante, tengo la bonita oportunidad de fundar la compañía en Colombia. Y hoy, después de 9 años, afortunadamente y con toda la humildad del mundo, me siento orgulloso de lo que hemos logrado y de las cosas que hemos hecho para impactar positivamente la vida de las personas. Hay mucho que contar y tú me vas diciendo por dónde nos metemos. Pues de pronto sí, miramos primero, ¿tú te acuerdas de algún momento crucial en tu carrera que tú crees ha acelerado significativamente tu éxito o tu carrera en sí? Yo creo que para mí, Fabián, tuve la oportunidad en mis primeros años de pasar por varias responsabilidades. Y el hecho de haberle dicho sí a esas responsabilidades y asumirlas, creo que me fue aportando para conocer desde varias perspectivas la vida laboral y la vida profesional. En aquella época empecé con un cargo, eh, lo recuerdo mucho, en ventas, y después pasé a licitaciones y después pasé a proyectos, y creo que eso fue la base para tener esa diversidad y esa apertura mental a conocer varias cosas. Luego, en el 2008, mi jefe en aquella época me dice: Carlos, ¿quiere irse a vivir a Cali? Tengo allá una posición de liderazgo. Yo nunca había liderado gente, tenía 23 años y digo, bueno, no tengo hijos y hay que arriesgar, este es el momento. Y me fui y efectivamente esa fue una muy bonita experiencia y creo que ese fue un punto de quiebro, punto de inflexión en esa vida profesional que empezó, yo diría, en ese momento. Ese es muy interesante, como muchos líderes con que he hablado, exitosos particularmente, dicen eso, es como decir sí cuando viene la oportunidad, no cuestionarla tanto, sino listo, miremos qué Hacerlo, pasa. sí. Sí. Hacerlo, sí, sí, exactamente. Y eso combinado con perseverancia, con disciplina, con siempre hacer las cosas bien,
Yo tengo un lema, Fabián, y es que cuando uno hace las cosas bien y las hace con honestidad, eh, hay algo allá, la justicia divina, el universo, eh, cualquier cosa que sea, pero hace que el camino se vaya aclarando y que las cosas se le devuelvan a uno de la misma manera. Entonces, sí, esa fue una bonita oportunidad. Yo me acuerdo mucho que uno de los retos más grandes en ese momento era cuando yo tenía reuniones con otros gerentes o con clientes y yo llegaba con mi carita de niño ahí como eh, la gente se timbraba, yo lo recuerdo mucho y es normal porque dicen, uy, pero este es la persona con el gerente que lidera esta oficina en aquel momento. Y al final, cuando uno empieza a expresarse, empieza a poner sus puntos de vista, la cosa va cambiando y termina siendo uno match con las personas con las que está trabajando. ¿Y alguien o algo te ha ido la vida difícil eso por tan líder tan joven? Porque es como algo pues, que se ve, ¿no? Como, uy, un líder No, joven no, que... no, yo le digo a mi hijo, por ejemplo, mi hijo tiene 8 años y entonces él me dice, papá, yo quiero ser grande. Y yo le digo, es todo lo contrario. Uno llega a un momento en el que quiere ser más joven. Y aparte de simplemente esas anécdotas de que me preguntaban cuántos años tienes en aquel momento, no pasa más allá de eso. Entonces yo no diría que ninguna complicación, sí es un reto, pero ya después uno adquiere la madurez necesaria y la experiencia y va eh, conociendo a más personas y creo que eh, ya todo empieza a fluir. Yo quisiera ahora, digo, entre uno más joven se mantenga maravilloso. Ahora es al revés. Vamos a ver Ujú, qué hace la ciencia para eso. ujú. ¿Y cómo en tu día a día estableces tus prioridades? ¿Y cómo crees que eso contribuye al éxito pues, tuyo y de tu equipo, de tu empresa? Fabián, pues mira, hay muchas cosas que uno puede aplicar en el día a día. Nosotros en Endres Hauser y personalmente soy un convencido en que el éxito para uno ser feliz es trabajar con una cultura basada en valores humanos. Y te digo esto como introducción a la respuesta a tu pregunta porque cuando asumí este reto en Endres hace 9 años, una de los objetivos principalmente es que mi equipo y la compañía y personalmente seamos felices. Cuando uno saca el tiempo que uno invierte durmiendo o transportándose, el tiempo útil realmente de vida en proporción es bastante corto. Mm, Y la verdad es que ese tiempo útil lo gastamos o lo invertimos en la vida laboral. ujú, Por lo tanto, si nosotros no somos felices en el trabajo, muy difícilmente vamos a ser felices en la vida. mm, Y alrededor de la felicidad hay muchas teorías. En aquel momento, cuando iba a tomar esa decisión de aceptar ese reto, tenía eso en la cabeza y me di a la tarea de investigar y de leer sobre muchas teorías y la verdad es que hay muchísimas y muy diversas, pero tienen algo en común y es que la felicidad está solo dentro de uno. ujú, Entonces, alrededor de eso fue cuando fundamos Endres Hauser en Colombia y esa fue un ancla para las personas, hacer las cosas basadas en valores humanos. Y eso es una muy buena base para que en el día a día, en la parte operativa, cuando uno tiene eh, eso claro, ya lo demás es metodología, ya lo demás es qué herramientas usamos para tomar decisiones adecuadas. Y además lo combinamos con unos principios como que se empiezan a ser interesantes, como por ejemplo solucionar los problemas en la fuente, la utilidad
no es el objetivo, sino el resultado de hacer las cosas bien. Y cuando uno combina todas estas cosas, pues empieza a ser un poco más sencillo en el día a día tomar decisiones y decidir hacia dónde nos enfocamos. Eso, digamos, aparte de todas las herramientas que hoy en día hay y de digitalización y de metodologías, y nos gusta mucho el tema de la metodología Agile, y hay muchas cosas, pero lo importante es la base y Mm, el contexto y la actitud de las personas para que realmente el día a día pueda ser exitoso y productivo, ¿no? mm. De hecho, esa pregunta, ¿cómo hacerlo que uno está feliz y qué significa eso? Últimamente también estamos mirando mucho a través de un ángulo que es, pues, ¿qué es éxito, en fin? Y, pues claro, hay muchas teorías, lo que tú dices, ¿no? Es como, por ejemplo, hay gente que piensa que felicidad es el fin de todo. Yo honestamente no lo pienso y hay un libro que me gusta mucho, El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl, el sobreviviente del Holocausto. No Ujú. sé si lo has escuchado, No, pero lo pero voy a anotar para leerlo. digamos, como el gran resumen es, pues, él, le mataron toda la familia en campos de concentración y él estaba en tres y sobrevivió. Y él observaba cuál es la diferencia entre la gente que sobrevive y la gente que muere allá. Y eso después puso en su teoría de la logoterapia. Como es como una de las terapias más importantes ahora de psicología. Entonces, literalmente, él se volvió una de las personas más importantes de psicología después. Y lo que dice, en fin, no es la felicidad, sino el gap entre dónde estás y lo que quieres lograr, o en otras palabras, tu propósito de la vida. Entonces, Ujú. si tú puedes trabajar en tu propósito, te aguantas cualquier cosa y él, en fin, sí se aguantó, lo que creo que nadie quiere aguantarse. Así es. Y entonces, mm, ¿por qué digo eso? Pues mi, eso me ha cambiado mi percepción de qué es ser exitoso y definitivamente no es la búsqueda de felicidad, como uno tiene que, para mí, gustar que uno hace, pero no es buscar felicidad en todo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es éxito para ti? Pues interesante ese tema. Aquí ya empezamos a filosofar un poco más, ¿no? Sí, sí. Eh, pero lo que sí tengo claro, Fabián, es que éxito no es tener cosas materiales y tener poder. Eh, Empecemos por ahí, por decir que eso no es éxito. Yo creo que el éxito es algo que se siente y que viene de adentro, es sentirse lleno, es sentirse satisfecho que estamos haciendo las cosas bien y sentirse satisfecho que estamos impactando o sirviendo a los demás. Mira que dentro de esa filosofía tengo la oportunidad de dictar unas conferencias en las universidades, y dentro de los pilares de valores humanos que tenemos, ah, nosotros tenemos un grupo de valores que llamamos los valores olvidados. Y esos valores olvidados son aquellos que por X o por Y o por la idiosincrasia o por lo que sea, se han ido perdiendo en nuestra sociedad. Y tú dirás, pero, uy, pero ¿cuáles son esos valores olvidados? Y de hecho, con mi equipo decimos, una de nuestras misiones es rescatar esos valores olvidados entre nosotros. Y, por ejemplo, ahí aparece la gratitud. A algunas personas y a muchas se les olvida decir gracias. Ujú. Eh, Sí. y eso tiene un impacto gigante, y aquí lo conecto para responder tu pregunta, porque está comprobado científicamente que cuando uno dice gracias, se genera dopamina y unas conexiones neuronales interesantes que precisamente eh, te hacen sentir satisfecho. Y lo mismo pasa con la persona que recibe el gracias.
Mm. Entonces, y es gratis. Entonces, conecto eso con que hay cosas básicas y muy pequeñas que nos pueden ayudar a ser exitosos y a sentirnos bien y a sentirnos llenos. Eh, entonces, por supuesto, podríamos quedarnos aquí charlando un buen rato, pero en general yo diría que es estar tranquilos con nosotros mismos, es poder servir a los demás. Eso también, en esa investigación que hice y en esas lecturas, también está comprobado científicamente que el ser humano cuando eh, sirve a los demás, eh, tiene también una sensación de satisfacción y de felicidad y de éxito que empieza a ser interesante. Entonces, combinado eso con una vida estable, eh, haciendo lo que a uno le gusta, pues yo diría que es como una combinación de varias cosas que le permitirían a uno decir que está siendo exitoso. Y creo que tú también mencionaste productivo o productividad. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es como, no sé, el método o el truco o la manera de trabajar, no sé cómo lo queremos llamar, que usas con tu equipo para maximizar la productividad? Yo creo que la productividad tiene varios, yo diría que hay unos puntos claves. El primero es la comunicación. Para uno generar ambientes productivos, la comunicación definitivamente tiene que ser asertiva. Eh, Creo mucho en la interacción. Nosotros nos encanta y estamos muy a la vanguardia en lo que es digitalización, pero a pesar de eso, creemos y estamos convencidos, y yo personalmente estoy convencido de que la interacción humana es muy importante y cuando está bien usada es otro elemento clave para la productividad. Otro punto importante yo diría que son las herramientas. Si tenemos las herramientas adecuadas de tecnología, de plataformas, eh, todo eso combinado es otro elemento importante en esa productividad. Por supuesto, después viene el tema de planeación y en qué orden yo tomo las decisiones o encaro los temas. Yo diría que esos son los elementos claves para realmente poder ser productivos. Y lo que lo que creo que es algo muy común para líderes son distracciones, ¿no? Como más alto que uno está en la jerarquía, pues más posibilidad que alguien te distrae con algo existe. La tecnología aquí creo que no ayuda porque causa solo más distracciones. Em, el hecho, incluyendo, conectándolo con lo que dice la tecnología, con todos sus likes y mensajes, etcétera, causa dopamina, entonces, incluyendo, digamos, hace más fuerte la distracción. ¿Cómo manejas esas distracciones y cómo logras que tú y tu equipo siguen enfocado en cuáles son las prioridades que tienes, cuál es el plan que tienes? ¿Cómo manejas esas distracciones de personas y de tecnología? Yo creo que ahí empieza a jugar un poco la disciplina de las personas y lo conecto nuevamente, Fabián, con el tema de los valores. Cuando nosotros estamos en la oficina, al final eh, estamos trabajando para una compañía y ese es un acuerdo que uno como empleado llega en algún momento. Y si una persona, en vez de estar enfocada en su trabajo, está, no sé, me estoy yendo a la base, dedicada a ver sus redes sociales o lo que sea, pues sencillamente está siendo deshonesto con su
empleador, con su compañía, con sus compañeros de trabajo. Y yo en ningún momento quiero satanizar las redes sociales. Yo tengo redes sociales y las veo, pero va en nuestra ética y en nuestros valores saber en qué momento es el adecuado para invertirle tiempo a eso. Y tampoco tiene que ser una cárcel o blanco-negro. Es más un sentido de pertenencia, de compromiso, de ser conscientes que las horas en las que estamos eh, llamados a trabajar en equipo, pues realmente seamos productivos. Creo que eso viene de ahí, de las personas. Por eso, mira que nosotros cuando hacemos los procesos de selección, siempre decimos, el conocimiento se adquiere, el entrenamiento se adquiere, pero el ser, lo que viene en el paquete de la persona, eso es muy difícil de cambiar. Y a eso es a lo que le damos prioridad. Cuando uno tiene gente honesta, eh, eh, que actúa basada en sus valores y además le generas motivación y compromiso, va a ser mucho más fácil evitar ese tipo de distracciones. Por otro lado, también ya un poquito más arriba, creo que es importante pensar siempre en tener muy claros los objetivos, enfocarse siempre en las soluciones, no quedarse dando vueltas en los problemas y, y cómo hago más grande el problema, sino más Mm. bien cuál es la solución. Y eso también evita esas distracciones, porque a veces vienen muchas de todos lados y no se puede perder el foco. Hay que siempre seguir adelante en qué es lo más importante y urgente. Y pues en tu trayectoria de líder, ¿cuál es el consejo más contraintuitivo acerca de productividad o resultados que has recibido, pero que en fin sí funciona? Buena pregunta. Yo diría, siempre tenga un método, eh, no importa cuál, y no importa si lo quiere customizar. No sé, un ejemplo muy sencillo que algunas personas no tienen un método para priorizar sus propios correos, no usan las herramientas. Y yo creo que, que se empieza por ahí. Siempre hay que tener un plan, siempre hay que tener un método que nos permita hacernos la vida fácil a nosotros y ser más productivos y poder aportar más a nuestro entorno. Entonces yo diría, siempre tengan un método, un plan que les permita hacer las cosas de manera más estandarizada, organizada y clara. ¿Y, y cómo manejas contratiempos o fracasos y sin perder el impulso, ¿no? Como siempre es como un pequeño golpe, una frenada para el equipo no lograr algo. ¿Cómo manejas esto? Sí, siempre y creo que pasa en absolutamente todas. No creo que haya organización que diga que no hay problemas o no hay imprevistos o no hay retos. Pero yo creo que lo más importante primero es mantenerse unidos como organización, porque el hecho de mantenerse unidos les permite a todos trabajar hacia la solución o hacia el objetivo o hacia sobrepasar el reto. Yo también creo que cuando vienen los imprevistos, los retos o las situaciones complejas, lo primero que hay que hacer es encararlas y no darle tiempo a la procrastinación o a esperar, sino inmediatamente tomarlas en las manos, eh, analizarla con toda la calma del mundo, que creo que sería el tercer
consejo, hacerlo con calma y con la cabeza fría. Mm. Y por último, algo que creo que es importante, que muchas veces en la inteligencia emocional de algunos líderes puede pasar una mala pasada, es no ver las cosas a largo plazo. Y tener en cuenta que algunas cosas son a corto, mediano y largo plazo, porque eso le puede a uno ayudar a aclarar la mente en cómo solucionar los problemas o los imprevistos que se presenten. Y yo, como si escucho o entiendo que tú y la empresa ponen mucho atención al tema de los valores y entonces suena como mucha atención al tema de la cultura de la empresa. Ujú, Mm, ujú. y ya, por ejemplo, entendí un poquito cómo seleccionan, pero en fin, ¿qué más hacen o qué más haces tú para fomentar o crear esta cultura de, de seguir sus valores y de ser productivo y de tener compromiso y lograr los resultados? ¿Cómo manejas eso? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Eh, Gracias por la pregunta, porque ahí hay muchas cosas que contar. Por un lado es liderar con ejemplo. Yo creo que esa es la base de todo. No solo yo, sino todos los gerentes que trabajan conmigo y que a su vez ellos tienen gente a cargo, tienen esa misión y esa claridad en que debemos liderar con ejemplo. Nosotros no podemos pedirle a la gente que actúe de una manera si su líder lo hace de otra. Por otro lado, empezar con cosas pequeñas. Te conté el ejemplo de los valores olvidados, en donde está la gratitud, pero ahí también está la humildad, porque no importa en qué posición uno esté, al final somos seres humanos y como seres humanos somos exactamente iguales los unos con los otros. Eh, y también dentro de esos valores olvidados, por ejemplo, está la alegría, porque muchas veces algunos CEOs o algunos colegas pensamos que para ser exitosos y crecer en números y en la compañía hay que estar de mal genio, hay que estar serio, hay que estar... Entonces, al final, la vida es una y hay que pasarla bien. Entonces, mira que son detalles y son cosas muy pequeñas, pero que si se empiezan a vivir en el día a día, eso empieza a regarse en el ADN de todo el equipo. Por otro lado, tenemos algunas actividades que nos permiten conectar con las personas siempre un poco más. Como te contaba hace un rato, la interacción, estoy convencido en que la interacción, no hay nada como estar con una persona charlando frente a frente porque puedes sentir realmente sus emociones, puedes Mm. tener un análisis más profundo de su forma de pensar y puedes conectar más fácil. Entonces, alrededor de eso, pues tenemos algunas iniciativas en las que tratamos de acercarnos como familia, decimos acá, como familia Endresen House Colombia, eh, que, que a medida que es más grande, pues es más difícil, pero lo importante es no dejar de hacerlo. Cuando el año va bien, no sé, te pongo un ejemplo, tenemos un evento que se llama Recarga de Energía, en donde sacamos a todos de su zona de confort y hacemos un plan distinto juntos. Y todos esos momentos se empiezan a generar precisamente esa unión que al final hace que, que esa cultura se potencie. Hay un ejemplo, Fabián, que yo les daba o les doy cuando hacemos las inducciones y es el pelotón de ciclismo, cuando van en el Tour de France y entonces el pelotón va a un ritmo y la persona que se queda detrás del pelotón se queda del pelotón, pero no es porque el líder le dijo usted se debe quedar, sino el mismo pelotón
es el que lleva el ritmo. Y eso mismo es lo que pasa en las compañías con la cultura. Si la masa logra eh, eh, involucrarse con una cultura, esa misma masa va a ser responsable de multiplicarla y automáticamente de contagiarla con otras personas. Y yo me atrevería a asegurar que la persona que no logre conectar con esa cultura, con esa familia, con ese ambiente, con ese forma de trabajo, va a ir quedando relegada. Y no porque el de recursos humanos o el jefe le dijo, usted tiene que hacerse un lado, no, porque sencillamente empieza a separarse del pelotón. Entonces, ahí hay algunas analogías interesantes de cómo hacemos para conectar y como para que todas las personas se involucren en esa cultura basada en valores. ¿Y cómo manejas, por ejemplo, estos que se alejan? Siempre pensamos que hay que buscar las cosas, si no nos gusta, pero si definitivamente vemos que es algo que tiene que ver con el ser, eh, es mucho más difícil de solucionar y tristemente en ese caso eh, no queda opción después de buscar oportunidades y tratar de trabajar un poco, hacer cambios. Eh, pero cuando son cosas de conocimiento, de herramientas, de actualización, pues nosotros mismos tenemos algunos procesos en los que acompañamos a las personas para cerrar sus brechas, para que se desahoguen. Muchas personas puede que eh, no logran conectarse es porque están pensando en otra cosa o porque vienen con algunos problemas en la casa, en su familia, y tratamos de acercarnos a ellos para ayudarlos, a empujarlos a que logren acercarse más al pelotón nuevamente. Siempre el primer objetivo es la buena fe y apoyar a todos nuestros colaboradores y a nuestro equipo de trabajo. Y de pronto, cambiando ahora el tema un poquito hacia decisiones, mm, ¿tú te acuerdas de una decisión de alto riesgo que has tomado o tenías que tomar que de inmediato tenía un impacto pues positivo o negativo a la empresa? Yo diría que uno en estas posiciones siempre está tomando decisiones y todas las decisiones tienen consecuencias buenas o malas. Simplemente tienen consecuencias porque esa es la naturalidad de las decisiones. Y yo creo que lo importante es tomar una posición. eh, Me atrevería a decir que en el día a día tomamos varias. Durante la pandemia, después de la pandemia, empezamos un proyecto para hacer una inversión en Colombia y construir la sede principal de Endres Hauser en Colombia, en Cali. Y eso, digamos, ha tenido algunos retos y ha tenido impacto en nuestras vidas personalmente y en la de algunos colaboradores, porque hemos tenido que algunos que movernos de ciudad, pero al final creemos que ha sido una decisión acertada. Y yo digo, lo importante es tomarla de una manera consciente, eh, pero siempre para adelante, Fabián. Yo creo que eh, si uno toma las decisiones con temor o pensando en que todo va a salir mal, pues entonces sencillamente está condenado al fracaso. Cuando tomamos decisiones es porque tenemos claros los objetivos y eso no quiere decir que esté garantizado que todo va a salir bien, pero, pero hay que hacerlo y hay que avanzar y hay que construir país, digo yo, siempre. Y mm, estoy pensando, ¿tú tienes algún método o sí, como alguna manera particular de cómo tomas las decisiones? Yo, mm, digamos que
trato de irme por la estructura básica en la cual siempre que uno va a tomar una decisión debe analizar los riesgos y las implicaciones y lo que yo llamo la eh, cole- colateralidad. Es decir, qué impacto tiene no solo en lo que vemos, sino también en lo que no vemos. Mm, mm, Y creo que ese es un proceso mental que puede que haya personas que lo hagan a través de una metodología y en un papel, pero si es una decisión rápida o corta, se puede hacer mentalmente y de manera ágil. Porque a veces las decisiones no es que tengan mucho tiempo de esperar y no espere, venga, sentémonos. Si es algo, una urgencia o una emergencia o algo que hay que solucionar ahí en caliente. Entonces, yo diría que la estructura básica de la decisión, que es riesgos, colateralidad y tiempo. ¿Qué impacto voy a tener con esa decisión? Y dentro del impacto, por supuesto, está considerar el time frame o el corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Creo que como concepto básico deberíamos, siempre se deben hacer ese paso mental por todos esos puntos para uno tomar la decisión. Y bueno, Carlos, ¿cuál es tu consejo principal para un líder que quiera acelerar sus resultados? Eh, Buena pregunta. Yo creo que podríamos decir una combinación. En, siempre hagan las cosas con honestidad y basado en valores. Porque a medida que uno va avanzando en su vida profesional, desafortunadamente en el mundo se va encontrando con retos que van en contra incluso de los valores. Y el Mm, primer punto es siempre mantengan su ética firme. Eh, porque esa es la base para seguir avanzando. Segundo, yo creo que es importante la disfrutar el momento que se está viviendo, porque creo que muchos líderes eh, en algún momento nos dejamos llevar por la ansiedad y mm, creo que el exceso de ansiedad puede ser perjudicial para la salud. Eh, Digo el exceso porque la ansiedad dentro de todo puede ser importante, puede ser mm. positiva, de hecho. Entonces yo creo que el mensaje, el segundo mensaje es, una cosa es acelerar, pero por otro lado hay que hacerlo con calma para no ir a tomar decisiones erradas. Mm. Porque muchos líderes dicen, no, yo estoy listo, quiero avanzar y entonces empiezan a saltar de un lado a otro y entonces empiezan a tomar decisiones aceleradas y creo que eso puede ser un punto de ruptura o de inflexión a que ese camino que llevan puede no, no seguir por donde se quiere. Siempre pensar en la productividad, en el impacto, en agregar valor. Yo creo que también en todo lo que hagamos pensemos en qué valor agregamos. Y algo que me atrevería a agregarle ahí, Fabián, es la sostenibilidad. Yo creo que una forma también de acelerar nuestro liderazgo es haciendo las cosas para que sean sostenibles en el tiempo, porque eso les va a hacer crecer como profesionales en su credibilidad, en su exposición. eh, y como lo dije al comienzo, si uno hace las cosas bien, después el camino solito se va dando.
Entonces, combinando todo esto, creo que uno puede eh, acelerar ese camino de liderazgo, pero sin dañarlo, sino más bien Mm. asegurando un futuro seguro. Y en el tema de sostenibilidad creo que también nos metemos en otra conversación larga, pero bueno. Sí, creo que eso nos toca dejar para, para otra ocasión, pero creo que definitivamente es un tema interesante. Carlos, para cerrar, 3 libros que recomiendas a cada líder que deben leer. Bueno, me iría con dos. A ver, uno es un libro más bien nuevo. Bueno, nuevo digo que no es de los antiguos, se llama Liderazgo Imperfecto, eh, de José Manuel Echeverry, y precisamente habla de los 5 pilares del nuevo liderazgo, el liderazgo actual. Y me parece interesante, hay un tema ahí que es importante, y es que para nosotros ser exitosos como líderes, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras debilidades. Eh, Porque esa es la manera de cerrar esos gaps, reconociendo y aceptando, y creo que ese es un reto que tienen los líderes. Mira que ese sería otro componente como consejo a los líderes que quieren acelerarse, es reconozcamos nuestras debilidades, en qué debemos mejorar, y eso nos va realmente a acelerar muchísimo. Entonces ese sería uno, y ya en la vida práctica y en la productividad, hay otro de apellido Jaramillo, se llama Haz que suceda, y también habla un poco de esa, de hacer las cosas de manera sostenida, de tal manera que realmente tengan un impacto y hacer que sucedan. Se llama Haz que suceda. Eh, Me iría con esos dos, Fabián. Oh, super, Carlos. Carlos, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo aquí y muchas gracias a nuestros oyentes. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo en tus redes y con eso cerramos y esperemos que nos vemos en una próxima ocasión.